Tengo 72 años y hasta esa mañana creía que conocía el rumbo de mi vida. Me llamo Rosalba Tejeda, bibliotecaria jubilada. Manos firmes, voz suave. De esas mujeres que guardan los tickets del mercado sin motivo aparente. Durante casi 20 años recorrí el mismo camino empedrado por el centro de Mérida todas las mañanas hasta el malecón. Y de regreso con la rutina tan tranquila como la brisa del Golfo. Al abrir la puerta principal ese día mi maleta me esperaba. No en el closet donde la guardaba, sino erguida junto al umbral, cerrada y tiesa como un desconocido listo para irse. César estaba en la cocina. Mi hijo, mi único hijo. No me miró cuando entré, tenía los ojos clavados en el celular, la pantalla azul bañándole la cara. Llevaba la misma sonrisita que la noche anterior después de que anunciaran los números ganadores. Me lo había dicho con una risa a medias, orgulloso y sin aliento. 150 millones de pesos, mamá. ¿Te lo crees? Sonreí entonces tonta y cálida porque pensé que habíamos ganado juntos. Ahora se enderezó, cruzó los brazos y dijo: «Ya puedes irte, mamá. Empaca lo que necesites». Por un segundo no entendí. El refrigerador zumbaba. El ventilador del techo removía el aire caliente. Luego vi el sobre en la mesada, el cheque, el nombre, el sello de la Lotería Nacional. «No necesito mucho», dije bajito. Pareció aliviado, como si le hubiera ahorrado un drama. «Qué bueno, porque esta casa ahora es mía. Los impuestos, la escritura, todo. Empiezo de cero». Las palabras cayeron más pesadas que la maleta que levanté por el asa. Me tembló la mano, pero la obligué a quedarse quieta. Tomó una lata de agua mineral. La abrió y se recargó en la mesada como si nada sagrado se hubiera roto. «Es lo mejor», agregó. «Ya hiciste bastante. Disfruta tu paz». No sabía que la paz no se reparte como cambio. Saqué mi suéter del gancho, el mismo gris que usé cuando él tenía 16, y lloraba por su primera novia. Todavía olía un poco a su colonia de antes, cuando era callado, y se sonrojaba fácil. Me siguió hasta la puerta, pero no ofreció ayudar con la maleta. Salí al porche, el piso tibio bajo mis pies por el sol del mediodía. Detrás de mí la puerta se cerró sin portazo, solo el clic de algo definitivo. Puse la maleta en la barandilla y miré por última vez la casa que había fregado, pintado y pagado en cómodas mensualidades durante 4 décadas. El silencio adentro se sentía caro. Bajé los escalones de uno en uno, el pulso firme, la mente, ya rebuscando en los recuerdos, algo que sabía que seguía siendo mío. Él no sabía que el boleto todavía llevaba mi nombre. Llevo 30 años jugando los mismos 6 números cada sábado. Son sencillos la fecha de mi boda, el año en que murió mi papá y el cumpleaños de César. Números que antes significaban alegría y dolor a partes iguales. Cuando vives sola tanto tiempo te agarras de pequeños rituales porque te recuerdan que algo todavía te pertenece. Todavía veo esa tarde como si estuviera escrita con tinta indeleble. El día antes del sorteo pasé por el mercado de Doña Chayito, después de cerrar la biblioteca. Compré panté y mi boleto de siempre. La cajera Lucía sonrió. «Los de siempre, doña Rosalba». «Los de siempre», respondí. Siempre decía lo mismo. Al llegar a casa, César estaba en la mesa de la cocina escrolleando el celular. Andaba entre trabajos, decía que el mercado estaba duro, que esperaba algo gordo. Le creí porque quería creerle. Levantó la vista cuando puse el boleto amarillo junto a la bolsa del mandado. «Todavía gastando tus 50 pesos, ¿eh?», bromeó. Sonreí cansada pero cariñosa. «Es costumbre, no gasto». Se acercó, tomó el boleto y entrecerró los ojos. «¿Me dejas checarlos mañana en el celular? Te ahorras el viaje». Dudé un segundo. «Solo no lo pierdas». Se rió. «Mamá, son 50 pesos. Lo cuido». Eso fue todo. Sin pleito, sin motivo para sospechar. Guardó el boleto en su cartera y volvió a la pantalla. Subí las escaleras pensando en la cena, en cómo su papá me chinchaba igual. «Un día gana Rosa», decía Arturo, porque crees en las probabilidades largas. A la mañana siguiente le pregunté de pasada:
Ya salieron los números. César se servía café. Todavía no los checo después. Salió unas horas esa tarde. Al volver estaba raro callado. Le pregunté si todo bien. Bien, dijo. Día largo. Esa noche me acosté temprano. Hacia la medianoche me despertaron voces, la de César baja y emocionada, hablando por teléfono con alguien. No entendí las palabras, solo su risa. Sonaba al muchacho que era antes el que reía fácil. Sonreí en la oscuridad pensando que por fin le había caído algo bueno. Al día siguiente la mesada estaba limpia. El boleto había desaparecido. Me dije que lo habría tirado después de checar. Hasta le hice broma esa noche. ¿Y suerte con mis números? Se encogió de hombros. Esta vez no. No insistí. Las mamás no rebuscamos en cosas que pueden romper lo poco que queda de paz. Pero a veces, el silencio es un moretón que se extiende despacio. En las semanas siguientes, César pasaba más tiempo fuera, llamadas, pláticas a media voz, sonrisitas que intentaba esconder. Me dije que no me preocupara. Estaba creciendo, tal vez, planeando algo. Luego llegó la mañana en que la lotería publicó la combinación ganadora. Miré el periódico de pasada mientras preparaba el té. Recuerdo los números claros como mi propio latido. Eran los míos. Los 6. Me quedé ahí con la tetera silbando atrás mirando la página hasta que las letras se emborronaron. Por un momento irracional me sentí orgullosa pensando que después de tantos años el mundo había recordado mi paciencia. Al voltear, César ya me miraba. Su cara era indescifrable. ¿Los viste?, preguntó. Sí, mi voz tembló. Son mis números, asintió despacio, casi tierno. Sí, dijo. Lo son. Luego sonrió una sonrisa pequeña, cuidadosa, que no supe leer, y salió del cuarto. Fue la última vez que lo vi antes de que llegara el cheque. El cuarto de motel olía a cloro y alfombra vieja. El aire acondicionado traqueteaba en la esquina, echando apenas fresco suficiente para recordarme cómo se siente la soledad de verdad, ruidosa, constante, mecánica. Puse la maleta en la cama angosta y me senté junto a ella todavía con el suéter puesto. No traje mucho. Unas blusas, un par de zapatos, la cartera y una cajita con cosas que para nadie más valían, fotos descoloridas, tickets, un montón de boletos de lotería, atados con liguita. Desaté la liga y los esparcí sobre la colcha. Cada boleto tenía los mismos 6 números, 30 años de combinaciones idénticas, impresas en tinta azul tenue. Algunos amarillentos por el tiempo. Otros todavía olían a tóner del mercado. Eran prueba de que la rutina había sido mi pequeña rebelión contra el tiempo. Arturo bromeaba con eso. «Vas a volver loca a la cajera». Rosa reía viéndome marcar los mismos números otra vez. «Pero si ganas harás historia por terca». Todavía oía su voz. Cálida, chinchona, siempre con ese respeto callado. Murió hace 13 años tomándome la mano en el hospital. Sus últimas palabras fueron chiquitas, pero firmes. «Nunca pierdas tu nombre, Rosa. Pase lo que pase». Esa frase me había seguido como velita por todos los pasillos oscuros desde entonces. Pero entre las cuentas, la soledad y las bondades que le di a César sin preguntar, la había dejado apagarse. El celular vibró una vez, número desconocido. Lo volteé y dejé que sonara. Si era César, no quería oír su voz rebotando en estas paredes. Todavía no. Abrí la cartera y miré el último ticket del mercado de Doña Chayito. La tinta se deslavaba, pero la fecha se leía. 2 días antes del sorteo. Lo acaricié con el pulgar. La esquina tenía un rasguño. Arturo me hubiera chinchado por guardarlo. La verdad era sencilla, nunca jugué esos números por el dinero. Era ritual, recuerdo, forma de mantener a mi familia escrita, donde el mundo la viera. Pero ahora ese mismo ritual se usaba para borrarme. Me recosté contra la cabecera y miré por la ventana angosta. La calle estaba vacía salvo por el letrero neón que decía «Hay cuartos». La luz parpadeaba cada rato bañando el cuarto en destellos rojos. El ruido de los carros era lejano, pero cada uno me hacía brincar. Mérida nunca se había sentido tan lejos de casa,
aunque mi casa estaba a unos kilómetros. Junté los boletos otra vez, uno por uno hasta formar un montoncito disparejo. Dejé de temblar. Até la liguita y los guardé con cuidado en la bolsa junto al ticket. Arturo tenía razón. Los nombres se roban, se tuercen, se entierran bajo papel y tinta y sí, pero también se recuperan. Miré mi reflejo tembloroso en la ventana, las luces de la ciudad atrapando el plata de mi cabello. Por primera vez esa noche sentí algo distinto al dolor. No era enojo exactamente, era enfoque. La casa podía irse. El hijo que crié podía convertirme en fantasma. Pero los números, la prueba y mi nombre seguían siendo míos. Y pensaba asegurarme de que el mundo lo recordara. El timbre sobre la puerta de vidrio sonó igual que cada jueves por 30 años. El mercado de Doña Chayito no había cambiado, mismos anaqueles polvorientos, mismo zumbido de los refrigeradores, mismo olor a café y cloro. Pero yo ya no era la misma mujer que entraba con lista de mandado y esperanza en el bolsillo. Lucía Ramos estaba detrás del mostrador, el cabello recogido en la misma trenza floja de siempre. Rondaba los 50 y tantos, tal vez 60, con ojos buenos que me habían visto pasar más años callados de los que podía contar. Alzó la vista sorprendida. «Doña Rosalba». «Hace rato que no la veía». «Ando ocupada», dije. Mi voz sonó demasiado tranquila. «Pasé a saludar». Sonrió secándose las manos en una servilleta. «Lo de siempre, ¿verdad? ¿Mismos números?» Eso me frenó en seco. La frase pegó como llave girando en cerradura. ¿Se acuerda Lucía?, frunció el ceño insegura. «Claro. Lleva jugando los mismos 6 desde antes de que mi hija entrara a estar a la prepa. Fecha de boda, cumpleaños del muchacho y... ¿Cuál era el último? El año que murió mi papá completé». Se me apretó la garganta. «¿De veras se acuerda?» Asintió. «Usted decía que eran de la suerte, pero no la que se gasta». Tragué saliva. «Lucía, necesito preguntarle algo. ¿Recuerda que vine hace como 2 semanas, jueves por la mañana?» Pensé en un momento. Luego chasqueó los dedos. «Sí». Traía su suéter gris y dijo que hacía calor para enero. Compró bolsitas de té pan y un boleto. Lo recuerdo porque me pidió lo de siempre, como siempre. Su seguridad me pegó más fuerte de lo que esperaba. Ese día susurré. «Ese fue el que él usó». Lucía parpadeó. «Usó mi hijo», dije. «Se llevó ese boleto. Cobró el premio como suyo». Por un largo rato no habló. Luego dejó el bloc de recibos. «Doña Rosalba, dice que los números ganadores de la semana pasada eran los suyos». Asentí una vez. «Los mismos que juego desde hace 3 décadas». Exhaló meneando la cabeza incrédula. «¡Qué feo!». ¿En qué le ayudo? Saqué del bolsillo del suéter el papelito arrugado que traía del motel. La tinta estaba tenue, pero la hora y el número de caja se veían. ¿Puede confirmar que esto se imprimió aquí? Lo estudió de cerca, pasando el pulgar por el borde. Sí, es nuestro encabezado. Y este código, mírelo, es mi caja. Lo recuerdo porque se atascó esa mañana y tuve que reimprimir el total del mandado. Sus palabras me afirmaron algo adentro. Estaría dispuesta a escribirlo. Solo lo que recuerda. La fecha, el boleto, lo que vio. Lucía dudó solo un respiro antes de arrancar una hoja del bloc. Garabateó rápido, luego firmó abajo. Si alguien lo pone en duda, lo digo yo misma. Tomé la nota temblándome las manos. No imagina lo que significa. Me miró de veras. Me miró. «Usted viene aquí desde antes de que yo entrara, doña Rosalba. Sé quién es. Y sé qué clase de persona recuerda sus números 30 años seguidos. Usted no se lo inventa». Algo en su voz firme sin titubear me hizo erguirme. Doblé la nota y la guardé en la bolsa junto al ticket viejo. Por primera vez desde que salí de mi casa sentí el piso sólido bajo los pies. Lucía me tomó la mano antes de que me fuera. «No deje que le quite su historia», dijo suave. Asentí. No lo hará. Afuera el aire estaba tibio y olía a lluvia cercana. Apreté la bolsa y caminé hacia la calle, sintiendo algo que no había sentido en semanas. Impulso.
2 días después, estaba en la cocinita del departamento que renté por semana, cuando oí su voz en la tele. Inconfundible la de César, ahora suave y ensayada, más fuerte que antes. La pantalla mostraba un plano amplio de la oficina de la Lotería Nacional. Mi hijo estaba frente a un cheque gigante que decía 150 millones de pesos. Se veía más alto, más filoso, como si el dinero le hubiera enderezado la espalda. Una mujer se colgaba de su brazo, alta, elegante, cabello color miel, y una risa que no le llegaba a los ojos. Valeria Solís, anunció el reportero, la afortunada novia del nuevo millonario de Mérida. La pareja dice que invertirá y apoyará a Kentocha, la comunidad. César sonrió perfecto para cámara. Nos tocó la suerte, dijo. Trabajo duro y el día indicado, supongo. El reportero soltó una carcajada. Todo un hombre hecho a sí mismo. Me quedé helada. Las palabras retumbaron más de lo debido. Hecho a sí mismo. Apreté la taza de té hasta sentir que la porcelana cedía bajo mis dedos. Valeria se recargó en él, apoyando la cabeza en su hombro. Ya nunca tendremos que preocuparnos, dijo sonriendo grande. La cámara se acercó, captando el brillo de sus aretes de diamante. Se veía radiante. Él orgulloso. Y yo sentada en una silla coja tomando té que ya estaba frío. Me sentí invisible. Cuando terminó la entrevista, el conductor cerró con una frase: prueba de que los sueños se hacen realidad. Sueños, pensé, construidos con los pequeños hábitos de alguien más. Se me apretó la garganta. Busqué el control y bajé el volumen, pero la imagen se quedó en mi cabeza. César, confiado y dorado, parado, donde yo estuve repitiendo mis números como oración que nunca creyó. El timbre me sobresaltó. Por un momento pensé que era él, pero al abrir era doña Elvira Guzmán, mi vecina de 2 calles. Traía una bolsita de papel y un termo. Me enteré, dijo bajito. La dejé pasar sin decir nada. Puso la bolsa en la mesa, galletas y un frasquito de mermelada de ciruela. Siempre sabía qué traer cuando las palabras pesaban mucho. Lo llaman el afortunado, dije después de un rato. Doña Elvira sacó 2 tazas. La suerte tiene memoria corta, murmuró. Casi sonreí, pero se me atoró en el pecho. Me borró Elvira, como si nunca hubiera existido. Removió azúcar en su té lento y firme. Lo criaste para sobrevivir, Rosa. A veces piensan que sobrevivir es olvidar quién los cargó. No lo crié para robar. Me miró suave pero directa. No, pero lo criaste para creer que siempre lo perdonarías. Eso ya es bastante. El silencio entre nosotras se estiró tibio y pesado. Me tocó la mano. Todavía tienes lo que importa. Reí una vez bajito y sin gracia. Sí, apretó mis dedos. Tu nombre, tu prueba, tu paciencia. Eso es más de lo que él tiene ahora. Miré la tele otra vez. La imagen había cambiado a otra nota, algo de una feria, pero la cara de César seguía en mi mente, cómo sonreía para cámaras que nunca le habían apuntado antes. Doña Elvira terminó su té y se levantó. «Sabrás qué hacer cuando toque», dijo poniendo la taza vacía en el fregadero. Después de que se fue, me quedé un rato más mirando la pantalla en negro. Afuera la ciudad seguía, carros, voces, olor a lluvia colándose por la ventana delgada. Tomé la bolsa y toqué la nota doblada que escribió Lucía, la que probaba que no estaba loca, que el recuerdo era real. La tele estaba muda, pero aún oía el eco de la risa de César, pulida, pública, prestada. Cerré los ojos y respiré hasta que se desvaneció. Luego me levanté. Era hora de dejar de mirar. Era hora de empezar a recoger lo mío. Esa noche no pegaba el ojo. Las paredes del departamento se sentían más delgadas que nunca, cada zumbido del refrigerador contando los segundos que ya había perdido. Me senté a la mesita con mi laptop vieja, la que César se burlaba. «Esa cosa es de museo», decía riéndose. Esa noche se sentía como mi única arma. Abrí el correo. Miles de mensajes parpadeaban, recetas, cuentas atrasadas, boletines de la biblioteca de los que nunca me di de baja. Tecleé Lotería Nacional en la búsqueda.
Los resultados cargaron lento un chorrito de confirmaciones olvidadas, y gracias por jugar. Mis manos flotaban sobre el trackpad temiendo esperar. Los primeros eran rutina. Pero luego, enterrado entre una cuenta de luz y un aviso de la farmacia, lo vi. Asunto: tus números han sido guardados para el sorteo del sábado. La fecha era 2 días antes de que César cobrara. Di clic. El correo se abrió y ahí estaban mis 6 números, los mismos de siempre por 30 años. Mi nombre, mi ID de cuenta, mi marca de tiempo. Prueba callada pero irrefutable. Por un largo rato no pude respirar. El cursor parpadeaba al final de la pantalla, firme y paciente, como esperando que entendiera lo que significaba. Susurré. Ni siquiera los cambió. El cuarto se ladeó. Apoyé las palmas en la mesa hasta que se afirmó. Todos esos años diciéndome que confianza era lo mismo que amor, este mensajito, en pantalla brillante, probaba lo equivocada que estuve. Lo imprimí. La impresora tosió y escupió el papel saliendo lento, como si entendiera el peso de lo que llevaba. Cuando terminó lo sostuve con ambas manos. La tinta negra brillaba tenue bajo la luz. Pasé el pulgar por la marca de tiempo una y otra vez hasta estar segura de que era real. El celular en la mesada vibró. Mensaje de número desconocido. Lo logramos, mamá. Deberías estar feliz por mí. Sin puntos, solo arrogancia disfrazada de orgullo. Miré las palabras sintiendo calor subiendo por la garganta. Tecleé, pero no envié. Tú no lo lograste. Lo tomaste. Borré el borrador. Que el silencio fuera mi respuesta. En cambio, saqué una carpeta de la bolsa donde guardé la nota de Lucía y el ticket viejo. Deslicé el correo impreso adentro, alineándolo con cuidado, los bordes rectos. Cada papel se sentía como un pedacito de mi nombre recuperado. La puerta del departamento crujió y entró doña Elvira con 2 tazas de café. Yo tampoco podía dormir, dijo suave. Miró la impresora todavía tibia. ¿En qué andas? Le entregué el papel sin decir nada. Se acomodó los lentes y leyó en silencio. Al alzar la vista, sus ojos estaban filosos. Esa es tu prueba. Asentí. Con fecha firmada guardada. Lo puso con cuidado. Entonces es hora de llamar a alguien que sepa qué hacer con ella. Quise decir que no estaba lista, pero las palabras se atoraron. Había sido demasiado cautelosa. Mañana, dije. A primera hora. Doña Elvira me apretó el hombro. Bien. No dejes que él escriba tu final. Cuando se fue me senté otra vez, el olor a café quedándose entre nosotras, aunque la puerta ya estaba cerrada. La pantalla seguía brillando con el correo. Mi nombre en negritas, mis números al lado. Prueba de que la verdad había estado ahí todo el tiempo esperando que la encontrara. Cerré la laptop y apagué la luz. Por primera vez en semanas, la oscuridad no se sintió derrota. Se sintió pausa antes del siguiente movimiento. A la mañana siguiente me senté a la mesa de la cocina mirando el celular. El correo impreso, la nota de Lucía y el ticket descolorido estaban ordenados frente a mí como un mapa frágil de regreso a mí misma. Los había leído tantas veces que las palabras ya no parecían idioma, solo formas, prueba que se negaba a mentir. Doña Elvira había deslizado una nota bajo mi puerta al amanecer. Llama a Prudencia Morales. Sigue filosa, sigue de tu lado. Prudencia era prima de Arturo. No hablábamos desde hacía más de 1 año. Trabajó de asistente legal en un despacho del centro brillante, directa y alérgica a tonterías. Cuando Arturo murió manejó todo en silencio, cada forma llena, cada palabra exacta. Mi pulgar flotó sobre su número. Cuando contestó, su voz era firme igual que la recordaba. Rosalba Tejeda, dijo como si me esperara. Prudencia, logré. Pasó algo. Tómate tu tiempo. Le conté todo. El boleto, los mismos números por décadas. La oferta de César de checarlo. La noche en que cambió. La entrevista en tele. La nota de Lucía, la confirmación del correo. Mi voz tembló solo una vez cuando dije que me había echado.
Cuando terminé hubo un largo silencio de su lado. Oía el clic suave de su pluma costumbre que nunca dejó. Al fin dijo: «Si todavía tienes prueba, todavía tienes derechos. No era consuelo. Era hecho sólido y limpio». «No quiero guerra», dije bajito. «Solo lo mío». «Eso no es guerra», respondió Prudencia. «Es corrección». Pasamos la siguiente hora en altavoz mientras me guiaba por lo que juntar. Primero escanea todo. Tickets, nota de testigo, el correo. Guarda copias digitales y de papel. Segundo, escribe una declaración corta con tus palabras, fechas, nombres. Acciones sin emoción. Tercero, 0 contacto con él. Ninguno. Me mandó mensaje anoche, dije. Dijo que debería estar feliz por él. Casi oí cómo se le apretaba la mandíbula. «Bórralo». «No respondas. Te está picando. Si vuelve a intentar, guarda los mensajes, pero quédate callada. Que hable con tus pruebas, no con tus sentimientos». Dudé. «¿Necesito abogada?» Aún no dijo. «La lotería tiene su propia área de fraudes. Empezamos ahí. Yo te ayudo a presentar la queja inicial. No estás acusando a tu hijo, estás reclamando propiedad de lo tuyo. El lenguaje importa». Respiré hondo. «El lenguaje lo manejo». «Por eso vas a ganar», dijo. «Mujeres calladas con papeles son peligrosas». Su voz me hizo sonreír por primera vez en semanas. Me pidió que leyera el correo en voz alta. Lo hice, cada línea, cada marca de tiempo. 2 días antes de que él cobrara repitió: «Eso es oro. Con la nota de Lucía y el ticket de compra tienes cadena de evidencia». Su tono se suavizó. «Lo siento, Rosa». Arturo se pondría furioso, pero orgulloso. Me dijo una vez que nunca perdiera mi nombre. Dije: «Creo que casi lo hice». «Lo está recuperando», dijo. Peda a peda. Hicimos plan. Llevaría los documentos a su casa esa tarde y me ayudaría a preparar el reporte. Antes de colgar dijo algo que se me asentó hondo. Nada de amenazas, nada de prensa, solo precisión. Así se gana. Acepté. Colgué, junté los papeles en una carpeta y cerré el broche. Los bordes se sentían firmes bajo mis dedos, pequeña prueba física de que la historia no había terminado. Me paré junto a la ventana a la luz de la mañana atrapando el borde del papel impreso, donde mi nombre estaba en tinta negra clara, el nombre que casi dejo escapar. Tomé la bolsa y salí. Era hora de empezar a registrar lo que no se podía olvidar. La casa era más grande de lo que esperaba. Piedra blanca, ventanales altos del tipo que parece hecho para durar. Me detuve en la reja de hierro, apreté el interfono y esperé. Una voz de mujer salió melosa y filosa. «Sí, Rosalba Tejeda», dije pareja. «Vengo a ver a mi hijo». Pausa, luego una risa como ensayada. César dijo que tal vez pasaría. La reja se abrió con clic. Subí por el camino de grava, cada paso más pesado que el anterior. La puerta principal se abrió antes de que tocara. Valeria Solís estaba ahí, descalza en bata color champán. Sonrió como quien recibe a un desconocido que llegó sin invitación. «Vaya la mamá más persistente de Mérida», dijo. «¿Vino a felicitarnos o a llevarse algo de recuerdo?» «Ninguna de las dos», dije. Sus ojos recorrieron mi suéter, mis zapatos cómodos, mi carpeta sencilla. Debía haber llamado. Esperamos visitas. No me quedo mucho. Atrás oí la voz de César baja, casual, ya divertida. «Déjala pasar, vale. Que se acabe luego». Apareció del pasillo con copa de champán, las burbujas atrapando la luz. Se veía descansado, confiado, vestido perfecto para hombre que creía que el mundo estaba de acuerdo con él. Mamá dijo sonriendo lo justo para parecer educado: «No debiste venir hasta acá. Si es por la casa, luego vemos algo». «No es por la casa». Se recargó en el marco. «Entonces, ¿quieres disculpa? Quiero que dejes de fingir que ganaste algo que no era tuyo». La sonrisa se le congeló, todavía curva pero hueca. «Has estado hablando con gente», dijo bajito. Error. Abrí la carpeta y saqué 3 hojas. Copia del ticket del mercado de Doña Chayito firmado por la cajera. Declaración de testigo que confirma mi compra. Y esto, levanté la última correo de la lotería
confirmando que mi boleto se registró 2 días antes de tu cobro. Valeria se acercó cruzando brazos. «Estás blofeando». Le entregué la carpeta a César. «Pásalo a tu abogado». No la tomó de inmediato. La mano flotó, luego cayó. «Mamá, no hace falta. Estás confundida. Lee las fechas», dije. Suspiró, puso la copa en la mesa y hojeó las páginas. Vi cambiar su cara no de golpe, sino despacio, como si la verdad pesara demasiado para mirarla de una. La sonrisita flaqueó. Se le tensó la quijada. Me miró ojos más oscuros. «De veras lo estás haciendo», dijo. «Tú dejaste claro que no soy parte de tu futuro», dije suave. «Solo me aseguro de que el pasado quede documentado». La voz de Valeria rompió el silencio. «No vas a ganar esto. Nadie va a creer un correo viejo sobre un cheque del Estado». La miré a los ojos. «Que el Estado decida». Puse la carpeta en las manos de César. «Todo lo que necesitas está ahí». No respondió. Por primera vez desde que llegué se veía inseguro de dónde pararse. Me volteé hacia la puerta. Mis zapatos resonaron en el mármol, sonido de distancia creciendo. En el umbral me detuve lo justo para mirar atrás una vez. Seguía mirando los papeles, la copa olvidada, Valeria, susurrándole algo que lo hizo encogerse. Afuera el aire estaba más fresco. La reja se cerró detrás de mí con sonido limpio definitivo. No miré atrás otra vez. La carpeta se había ido, pero el silencio que dejó era mío. La primera llamada llegó esa tarde. Vi el celular encenderse en la mesada César Tejeda parpadeando y dejé que sonara. El timbre llenó el cuarto brillante y necesitado antes de apagarse en nada. Minutos después sonó otra vez. Y otra. Sin buzón, sin mensaje, solo silencio, estirándose entre cada intento, como si no se atreviera a decir lo que quería. Volteé el celular boca abajo y regresé a la mesa. La carpeta que organizó Prudencia estaba ahí etiquetada con mi letra firme en cada nota. La prueba era real, ahora presentada, verificada, enviada. Cuando llegó la cuarta llamada apagué el timbre por completo. Prudencia llamó más tarde esa noche. Su tono era calmado, el que usa cuando la noticia importa. «La lotería acusó recibo de tu queja», dijo. «Congelaron su cobro hasta que termine la revisión». Me enderecé. «¿Entonces no puede tocar el dinero?» «Ni un peso», dijo. «Retienen los fondos hasta procesar la evidencia. Pronto se enterará». Dudé. «Ya está llamando». «Déjalo», respondió Prudencia. «No contestes. Ya les diste lo que necesitan. Ahora esperamos». Colgó dejando un zumbido delgado de quietud. Preparé té solo para tener las manos ocupadas. Afuera los faroles se encendieron uno a uno como pequeñas confirmaciones de que el mundo todavía tenía sentido. Para la mañana el celular estaba lleno de llamadas perdidas. 10 en total. Sin buzón. Las borré todas. Esa tarde, doña Elvira tocó con su tablet en mano. «Tienes que ver esto», dijo. En pantalla el perfil de Valeria, sonriendo junto a César frente a la reja de la mansión. El pie de foto. La suerte quiere a los valientes. Pero los comentarios se habían puesto filosos. No fue su mamá la que compró el boleto. Algo no cuadra en esta historia. La lotería está investigando. Búsquenlo. Doña Elvira escroleó cientos de respuestas. Valeria intentó contestar al principio, quitándole importancia a los rumores, pero el tono cambió. Ya no había fotos nuevas ni posts. Solo silencio. Puse la tablet en la mesa. «Está empezando», dije bajito. Doña Elvira sintió leve. La verdad tiene su propia forma de hablar. Esa noche dejé el celular en la cómoda pantalla oscura. Cuando sonó otra vez 1, 2, 3 veces, no me moví. Solo escuché vibrar hasta que paró. Pasada la medianoche llegó un solo mensaje. «Tenemos que hablar». No respondí. En cambio, tomé la carpeta de la mesa y la puse junto a mi cama, donde antes estaba la foto de Arturo. El zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj, el leve sonido de la lluvia, todo se dobló en una calma que no había sentido en meses. Las llamadas podían ir y venir. El silencio era mío para guardar.
Me enteré de que la noticia se había soltado antes del amanecer. El celular vibró 3 veces seguidas mensajes de doña Elvira y uno de número desconocido. Al abrir el enlace, el titular llenó la pantalla. Señora de Mérida reclama boleto de lotería robado. Pleito familiar por 150 millones de pesos. El artículo era corto, pero cada línea pegaba duro. Mencionaba la investigación, la testigo del mercado, los fondos congelados y un familiar no identificado bajo revisión. Aún no usaban el nombre de César, pero Mérida no era tan grande para guardar secretos mucho tiempo. Para el mediodía los comentarios estaban por todos lados. Se merece justicia. Imagínate que tu propio hijo te haga eso. El dinero saca lo que uno trae dentro. Por primera vez en semanas desconocidos decían lo que yo no me había atrevido. Prudencia llamó al mediodía. Bueno, dijo seca, alguien en la lotería tiene amigo bloguero. No fui yo, dije. Lo sé, pero ya no importa. En cuanto pegó en internet, él perdió control de la historia. Casi oí su sonrisa por el teléfono. Quédate quieta. No hables con nadie. Pronto vendrán reporteros. Tenía razón. Esa misma tarde llegó un muchacho en traje barato parado afuera del edificio con libreta. No abrí. Deslizó su tarjeta bajo el tapete y se fue. Al checar el celular otra vez, el perfil de Valeria había desaparecido por completo. Nada de posts, fotos, sonrisas pulidas. El de César, sin embargo, seguía público. Había puesto una nota corta. Los rumores duelen y son falsos. Mi madre está confundida. Le deseo paz. Lo leí 3 veces. Confundida. La palabra cayó como cachetada. 1 hora después, llegó un sobre por mensajería. La letra en la etiqueta era demasiado perfecta para ser de él. Adentro, carta membretada de un despacho en la Ciudad de México, su abogado. Decía: esta correspondencia sirve como requerimiento formal para que la señora Rosalba Tejeda cese y desista de hacer afirmaciones difamatorias respecto a las ganancias legítimas de lotería del señor César Tejeda. Sentí retorcijón en el estómago, no de miedo, sino de la ironía amarga. Toda mi vida manteniendo las cosas limpias, justas, legales, y ahora me pedían que dejara de decir la verdad. Llamé a Prudencia de inmediato. Me mandaron cese y desista. Dije: todo mecanografiado firmado. Hizo un sonido suave, mitad risa, mitad suspiro. Acaba de hacerlo registro público. ¿Qué quieres decir? Una vez que la demanda es formal, ya no somos solo cuento, somos caso. Esa carta significa que él reconoció oficialmente tu acusación. Está en actas parte del proceso. Entonces me ayudó, dije bajito. A su modo, respondió Prudencia. La arrogancia se construye su propia horca. Reí entonces, corto y filoso sonido desconocido en mi garganta. A Arturo le hubiera gustado esa frase. A Arturo le hubiera gustado verte pelear, dijo. Miré los papeles extendidos en mi mesa. El correo, la nota de Lucía, el ticket y ahora la carta del abogado. Cada página una capa de prueba, un rastro que no podía borrar. ¿Me van a contactar?, pregunté. Tal vez, dijo Prudencia. Si lo hacen, mándalos conmigo. Tú no dices nada. Que hablen los documentos. Colgué sintiendo algo que no había sentido en meses, impulso girando a mi favor. Afuera la luz de la tarde había cambiado. La gente hablaba, nombres circulaban, y en algún lugar tras sus rejas cerradas, mi hijo se daba cuenta de que el silencio ya no era su escudo. Doblé la carta y la puse con cuidado con el resto. La carpeta estaba más gruesa, ahora más pesada. La verdad tenía peso, y por fin empezaba a notarse. Prudencia llamó temprano esa mañana. Supe por su tono antes de que hablara que algo había salido mal. Están considerando cerrar el caso, dijo seca. Se me detuvo el corazón. Que la lotería no pudo verificar el video del mercado. Su sistema de cámaras sobrescribe cada 2 semanas. No hay grabación que pruebe que hiciste la compra. Me senté despacio. Pero Lucía recuerda. Firmó la nota. Necesitan confirmación visual.
dijo Prudencia. Política. Por un momento ninguna Ato habló. El silencio de su lado se llenaba con el clic de su pluma. Buscaremos otro ángulo, dijo al fin, pero hasta su voz había perdido el filo de siempre. Colgué y me quedé a la mesa mirando la carpeta. El ticket del correo. La carta del abogado de César de pronto sin peso. Prueba que no hablaba lo bastante fuerte. Para el mediodía no podía quedarme quieta. Bajé al café de la esquina, pedí un café que no tomé y me senté afuera con la taza enfriándose en las manos. El ruido de la calle se sentía lejos. Pensé en Arturo otra vez, cómo arreglaba todo lo roto en la casa, con confianza callada, como si ningún problema pudiera ganar de verdad. Intenté oír su voz en mi cabeza, pero lo único que oía era la risa de César en la tele. Fue doña Elvira quien me encontró ahí. Se deslizó en la silla frente a mí y me estudió la cara. Mala noticia, podrían echarlo todo, dije. Sin video no hay verificación. Doña Elvira asintió lento. Has llegado demasiado lejos para que ese sea el final. Tal vez ya lo es. Me tomó la mano. Si el sistema falla, la gente lo arregla. Eso hacemos. Esa noche no contesté cuando sonó el celular. No soportaba más desilusiones. Me senté junto a la ventana, carpeta abierta en el regazo, leyendo la nota de Lucía una y otra vez, hasta que las palabras se emborronaron. El golpe vino pasadas las 9. Al abrir, Lucía Ramos estaba ahí jadeando el cabello húmedo por la lluvia. Traía una memoria USB en la mano. Doña Rosalba dijo voz, temblando de emoción. Creo que encontré algo. La dejé pasar. Puso la memoria en la mesa. Recordé algo del sistema viejo de cajas, el de antes de la actualización. Guardaba respaldos de transacciones en un disco externo. Nunca los borramos del todo. Se me aceleró el corazón. ¿Lo checaste? Sí. Me tardé en encontrarlo en el cuarto de almacenaje, pero está. El registro del jueves por la mañana. Muestra tu compra a las 8:42, con la secuencia exacta del boleto. Los mismos números. Sacó de la bolsa una impresión del registro. La fecha brillaba arriba como pequeño milagro. Lo tomé con cuidado, temiendo que desapareciera si parpadeaba. «Me salvaste», susurré. Lucía negó con la cabeza. «Tú te salvaste. Yo solo recordé dónde guardamos los fantasmas». Cuando llamé a Prudencia se quedó callada mucho rato, mientras le leía los datos. Luego su voz se quebró en algo casi risa. Rosalba dijo, eso es. Ese es el eslabón perdido. Podemos probar la transacción. Exhalé lento, temblándome las manos. Mándamelo por correo esta noche, siguió. Lo presentamos mañana a esa primera hora. Colgué y me volteé a Lucía. Me miraba sonriendo a pesar del cansancio. Te dije, dijo suave. La verdad no se esfuma. Quise agradecerle, pero las palabras se atoraron entre alivio e incredulidad. Cuando se fue, cerré con llave y me senté otra vez a la mesa el documento nuevo frente a mí. La marca de tiempo era perfecta prueba que no se podía borrar. Por primera vez en semanas me permití llorar, no de derrota, sino de algo más firme, liberación ganada. El salón de audiencias en la Ciudad de México era más pequeño de lo que esperaba. Sin gran tribunal, sin público, solo una mesa, un micrófono y 3 funcionarios de la lotería, sentados frente a nosotras. El aire olía leve a café y papel. Todo se sentía común, lo que de alguna forma hacía el momento más pesado. Prudencia se sentó a mi lado, lentes de lectura en la punta de la nariz, expresión calma y medida. Al otro lado de la mesa César estaba con su abogado, hombre de traje gris oscuro, que le susurraba aunque aún no empezaba. Valeria sentada unos metros atrás, manos cruzadas en el regazo, ojos fijos en el piso. El comisionado del centro carraspeó. Estamos aquí por la disputa de propiedad del boleto ganador del sorteo de enero, valuado en 150 millones de pesos. Señora Rosalba Tejeda, usted es la reclamante. Señor César Tejeda, el actual poseedor del boleto. Ambas partes tendrán oportunidad de presentar evidencia
y declaraciones antes de la resolución final. César se recargó fingiendo desenfado aunque veía la tensión en su mandíbula. Yo no sentía esa calma. Solo mantenía las manos cruzadas en la mesa, dedos firmes. Señora Tejeda, dijo el comisionado. Por favor, comience. Respiré hondo. Durante 30 años jugué los mismos 6 números. Fecha de mi boda, año de la muerte de mi papá y cumpleaños de mi hijo. Compré el boleto de esa semana en el mercado de Doña Chayito, el jueves por la mañana, 2 días antes del sorteo. El boleto estaba en mi casa cuando mi hijo se ofreció a checarlo por mí. Después desapareció. El comisionado asintió. Tiene evidencia que respalde la compra. Prudencia entregó la carpeta que preparó, cada página sellada, etiquetada y con marca de tiempo. Ticket del mercado, declaración firmada de la cajera, confirmación digital, de compra en la app de la lotería y el registro de transacción recuperado, del respaldo de la caja del mercado. El panel hojeó los documentos. El roce de papel era el único sonido en el salón. El hombre de la izquierda preguntó. ¿Continuó jugando los mismos números consistentemente? Sí, dije. Cada semana desde 1989. Asintió. Esa consistencia se anota. Luego el comisionado se volvió a César. Señor Tejeda. El abogado de César habló primero. Mi cliente sostiene que el boleto fue encontrado entre sus pertenencias personales y cobrado de buena fe. Desconocía cualquier disputa hasta después de presentar el reclamo. Miré a mi hijo por primera vez desde aquella noche en su casa. No me sostuvo la mirada. Mantenía los ojos fijos en la carpeta frente a él, como si pudiera desaparecer si la miraba suficiente. El comisionado se inclinó. Señor Tejeda, su madre le dio permiso para presentar este reclamo en su nombre. César dudó. No me detuvo, dijo bajito. La voz de Prudencia cortó el aire quieto. No sabía. Hay diferencia. El comisionado asintió una vez. Entendido. Revisaron los documentos varios minutos. Cuando hablaron otra vez, su tono había cambiado, menos trámite, más deliberado. Señora Tejeda, dijo el comisionado principal, una última aclaración. Usted afirma que compró el boleto, jugó sus propios números y los mantuvo consistentes por 3 décadas. En sus palabras, ¿por qué debería esta comisión reconocer su reclamo? Junté las manos. Porque yo lo compré. Yo lo jugué. Yo firmé mi nombre. Y porque la verdad no necesita gritar para existir. El salón se quedó quieto otra vez. César se movió en su silla. Valeria se llevó la mano a la sien, mirando más fijo al piso. El abogado parecía querer hablar, pero no encontraba razón que sonara esa razón. Cuando los comisionados regresaron de su breve deliberación, nadie se movió. El comisionado principal acomodó sus lentes y leyó de una página impresa. Con base en la evidencia presentada, incluyendo prueba fechada de compra, patrón consistente de juego y registros de transacción verificados, la Lotería Nacional reconoce por este medio a la señora Rosalba Tejeda como propietaria legal del boleto ganador del sorteo de enero, por un total de 150 millones de pesos. El reclamo del señor César Tejeda queda invalidado y la transferencia de fondos se realizará en consecuencia. Prudencia exhaló suave a mi lado. Yo no. Solo asentí una vez y cerré la carpeta frente a mí. César se levantó la silla raspando el piso. No tenías que hacer esto, dijo voz baja pero temblorosa. Lo miré y no dije nada. Valeria le tocó el brazo susurrándole algo que no oí, pero él se zafó. Por un segundo se vio como el niño que me traía flores silvestres del patio. Luego esa imagen se desvaneció. Al salir el aire de la tarde era brillante, casi demasiado. Prudencia me entregó copia de la resolución. Lo lograste, dijo bajito. Asentí. Mis manos no temblaron esta vez. No dije. La verdad lo hizo. Caminamos juntas al estacionamiento, el ruido de la ciudad lejano, el papel entre mis dedos ligero pero sólido. Un peso que por fin estaba lista para cargar.
El sobre llegó 3 días después, más pesado de lo que debía. Mi nombre impreso con letra clara: Señora Rosalba Tejeda. Correspondencia privada. No lo abrí de inmediato. Lo puse en la mesa junto a mi té y lo miré hasta que el vapor se enfrió. Durante meses, cada carta que llegaba traía nueva exigencia, nuevo recordatorio de pérdida. Esta se sentía distinta final, pero no cruel. Cuando al fin lo rasgué, el papel adentro era liso y blanco. La primera línea era corta y misericordiosamente clara. La Lotería Nacional confirma transferencia completa de ganancias por la cantidad de 150 millones de pesos a la reclamante señora Rosalba Tejeda. Sin fanfarria, sin firma en dorado, sin disculpa de quienes dudaron. Solo declaración de hecho, corrección callada en lenguaje burocrático. Dejé salir un respiro que no sabía que guardaba desde el día que César me dijo que me fuera. No se sintió triunfo. Se sintió aire regresando a mis pulmones después de mucho tiempo. Prudencia llamó esa misma tarde. Es oficial, dijo antes de que yo hablara. Los fondos están liberados. Tu nombre está en cada documento. Lo sé, dije suave. Llegó la carta. Dudó. Luego preguntó: ¿cómo se siente? Como quedarse quieta después de una tormenta. Oí su sonrisa por el teléfono. Lo lograste, Rosa. No la corregí. Solo miré el papel otra vez trazando el borde de mi nombre con un dedo. Colgué y abrí mi cuaderno, el que empecé cuando todo esto arrancó, lleno de fechas, tickets, llamadas, y cada palabra que estuve demasiado enojada para decir en voz alta. Pasé a la última página y escribí 4 palabras en letra chiquita y cuidadosa. Límites puestos. Paz ganada. Cerré el cuaderno, puse la mano sobre la tapa y me quedé ahí hasta que el cuarto volvió a quedar en silencio. Esa tarde doña Elvira pasó con un pastelito envuelto en papel. No es de festejo, dijo rápido. Solo algo dulce para cerrar capítulo. Sonreí. Los finales también merecen azúcar. Sirvió 2 tazas de café y se recargó en la mesada. No vas a presumir, ¿verdad? ¿De qué dije? De ganar río suave. De tener razón. No hace falta. Dije, la verdad ya lo hizo por mí. Me estudió un momento, expresión tierna. Siempre fuiste la fuerte callada. Aprendí perdiendo las suficientes veces. Dije, el ruido no hace que las cosas se queden. Comimos pastel en silencio. 2 mujeres que entendían la diferencia entre victoria y alivio. Cuando se fue, la acompañé a la puerta y por primera vez en años no me sentí parada en el umbral de alguien más. Antes de dormir puse la carta oficial dentro de la misma carpeta que guardó la nota de Lucía y el ticket descolorido. Los papeles ya no se sentían armadura. Eran solo prueba de algo que ya sabía. Lo tuyo se queda tuyo cuando dejas de permitir que otros lo definan. Apagué la luz del cuarto oscuro salvo por la lámpara junto a la ventana. La casa estaba quieta como quedan las casas después de que pasa la verdad y deja todo limpio. El reloj tic-tac, firme y tranquilo. El mundo afuera seguía igual que siempre. Pero en ese rinconcito de silencio, todo lo que peleé había vuelto a su lugar bajo mi nombre. En mis manos por fin completo. Encontré en la casita casi por accidente un anuncio chiquito, al borde de Progreso, cerca de los muelles viejos. Las fotos en línea mostraban pintura descascarada, postigos chuecos y un patio enredado de hierba alta. No se parecía en nada a la casa que dejé, y por eso la quise. Prudencia vino conmigo a firmar los papeles. La agente, una muchacha de unos 30 alegre, me dio las llaves con ambas manos. «Felicidades, doña Rosalba», dijo. «Pagado de contado. Eso debe saber rico». «Sabe», limpió, dije. Después de que se fueron me quedé parada en la sala vacía. Las tablas del piso crujían como recordando pisadas. La luz entraba por las ventanas suave y perdonadora. Susurré. «Nos vamos a llevar bien». Las primeras semanas fueron trabajo callado. Pinté las paredes de amarillo pálido, lijé los barandales del porche y podé los rosales crecidos. Cada pincelada se sentía como volver a respirar.
Doña Elvira pasó una tarde con limonada y rodillos. ¿Tú sola lo estás haciendo?, preguntó alzando ceja. Pasé 72 años viendo cómo otros ponían las reglas. Dije, ya me tocas hacer mis paredes. Rió y me pasó un pincel. Entonces al menos déjame ayudarte con las esquinas. Pintamos hasta el atardecer manos salpicadas de amarillo. El mar atrás de la casa brillaba con la luz que se iba llevándose todo lo que no necesitaba quedarse. Cuando terminé el porche pedí una cosa nueva, una lámpara de latón. Encontré un artesano local que la grabó a mano. Las palabras eran sencillas. Construida con límites. Guardada con respeto. Cuando la trajo dijo, ¿la quiere pulida o envejecida? Envejecida, le dije. Las cosas con historia no necesitan brillar tanto. Esa tarde la instalé yo misma. La atornillé, conecté los cables y probé el interruptor. La luz se prendió suave, cálida como vela. Me quedé parada un rato largo viendo cómo se derramaba sobre las tablas que pinté con mis propias manos. Prudencia llamó esa noche. ¿Ya te estás acomodando? Creo que sí, dije. Dudó. Suenas distinta. Más ligera. Eso pasa cuando dejas de cargar culpas ajenas, dijo. Hablamos un rato de la casita, de que Lucía consiguió ascenso, de cómo el mundo sigue girando sin importar quién gane qué. Cuando colgamos el silencio ya no se sentía vacío. Unos días después llegó una cartita por correo. Sin remitente. No necesitaba uno para saber. La letra de César seguía desordenada, apurada. Era una hoja. No pensé que lo harías. Lo siento. Sin excusas, sin firma, sin promesa. Solo eso. La doblé una vez y la guardé en un cajón junto al reloj viejo de mi papá. No perdón, no venganza, solo registro. Esa tarde me senté en los escalones del porche, la lámpara echando su luz ámbar sobre la madera. El aire olía a sal y pintura. En algún lugar río abajo un remolcador tocó la sirena baja y firme. La risa de doña Elvira se oía de la casa de junto sus nietos correteando por el patio. Sonreí y me recargué en la barandilla palmas ásperas de pintura seca pero firmes. La casa era chica, pero cada centímetro era ganado. Cada sonido, los grillos, el murmullo del mar, el columpio, crujiendo suave, se sentía prueba de que la paz no necesita aplausos para existir. Cuando la lámpara parpadeó una vez, me acerqué y la afirmé. El latón estaba tibio bajo mi mano, letras grabadas, brillando suave en la oscuridad, construida con límites, guardada con respeto. Se quedó encendida toda la noche. La carta llegó sin aviso, sin remitente, sin nombre, solo el mío escrito con letra clara al frente, en caligrafía, que no veía en años, pero reconocí al instante. La de César. Habían pasado meses desde la resolución. La transferencia estaba hecha, la historia se había desvanecido de los titulares y las llamadas habían parado. El mundo parecía por fin se había quedado callado. Me quedé en el umbral mucho rato, el sobre en las manos. El papel era delgado, la tinta sangrando leve por dentro. No necesitaba abrirlo para saber que las palabras no serían amables. Aún así, lo hice. Adentro había una hoja rayada doblada una vez. El mensaje era corto, escrito con esa letra apurada, que recordaba de las notitas que dejaba en la mesada cuando era adolescente. No pensé que lo harías. Sin saludo, sin disculpa, ni siquiera nombre. Solo esa frase desnuda, defensiva y de alguna forma más chica de lo que quería sonar. La leí 2 veces, luego la puse en la mesa junto a mi té. Las palabras no dolieron, ni siquiera me sorprendieron. Solo confirmaron lo que ya sabía, que él todavía lo veía como algo que yo le hice, no algo que le reclamé. Cuando doña Elvira pasó esa tarde con duraznos frescos, vio el papel antes de que pudiera guardarlo. De él preguntó. «¿Sí?» asintió hacia él. «Malo vacío», dije. Se quitó el suéter, se sentó frente a mí y se sirvió té. «No vas a contestar, ¿verdad?» No dije. No escribió para que le respondiera. Escribió para ver si todavía me doblo. Doña Elvira me estudió. Luego sonrió. «Pues no te doblaste. Construiste paredes con ventanas».
Eso me hizo reír una risa suave callada, que se sintió más ligera de lo esperado. Cuando se fue me quedé un rato a la mesa mirando la carta bajo la lámpara. La tinta brillaba leve donde su mano debió apretar demasiado. Me golpeó cómo sus palabras traían el mismo tono que usaba de niño cuando lo cachaba mintiendo, no arrepentido, solo sorprendido de que lo descubrieran. Pensé en contestar solo una línea. Yo tampoco pensé que me echarías. Pero, ¿qué cambiaría? Nada que valiera la pena ya necesitaba papel. En cambio, tomé la carta, la doblé con cuidado por su marca y caminé al cajoncito junto a la lámpara de latón en mi porche. Adentro había otros recuerdos, el ticket del mercado, la nota de Lucía, la resolución de la lotería, el reloj de Arturo. Artefactos de una vida que reconstruí verdad y por verdad. Deslicé la carta de César junto a ellos. No como prueba, no como herida, sino como cierre. Afuera el viento del mar traía olor a sal y musgo por la ventana abierta. Prendí la lámpara del porche su grabado atrapando la luz construida con límites. Guardada con respeto. El resplandor se extendió por la madera como algo firme, algo ganado. Me senté junto a la ventana escuchando el murmullo callado del mundo, más allá del vidrio. La carta se quedó en su cajón doblada y quieta su silencio, más pesado que cualquier disculpa. No lo perdoné con palabras. Solo dejé de necesitarlo. La biblioteca pública de Mérida siempre había sido el lugar más callado que conocía. Aire firme, páginas suaves, olor a encuadernados viejos y polvo, que de alguna forma me hacía sentir segura. Ahí trabajé medio tiempo después de que Arturo murió, donde aprendí que el silencio podía ser un idioma. Así que cuando la ciudad anunció que el salón de lectura podría cerrar por falta de fondos, no lo pensé dos veces. Prudencia me ayudó con los papeles de la donación. Sonrió al deslizarme la última forma. ¿Segura de que quieres anónimo? No exactamente, dije. Solo que no sea mío. Alzó la cabeza. ¿Entonces de quién? De Arturo. Cuando terminaron la restauración me invitaron al corte de cinta. Una placa chiquita colgaba junto a la puerta en bronce pulido. Salón Arturo Tejeda. Para la persistencia callada. Me quedé parada un largo momento, mi reflejo tenue en el metal. Él siempre creyó que hacer algo bien no necesitaba aplausos. Este salón se sentía como su versión de ovación de pie. La biblioteca se veía igual que siempre, sin pisos de mármol, ni lámparas doradas. Solo madera pulida, luz de sol y voces de niños subiendo entre estantes. El nuevo salón de lectura era luminoso y sencillo, sus ventanas abiertas al aroma de bugambilia de la plaza de afuera. Doña Rosalba llamó una de las bibliotecarias. ¿Quiere decir unas palabras? Negué con la cabeza. El salón dice suficiente. En cambio, tomé asiento al fondo, donde podía ver todas las mesas nuevas, las hileras de libros donados, el grupo pequeño de niños, juntándose para la hora del cuento. Sus ojos estaban grandes, inquietos, ansiosos por algo que aún no podían nombrar. La bibliotecaria me pasó un libro. Le molestaría leer el primer cuento. Hacía años que no leía en voz alta a nadie, pero mis manos recordaban el ritmo. Abrí el libro y empecé. Mi voz titubeó las primeras palabras, luego se afirmó. Los niños se inclinaron sus caras suavizándose en atención. Cuando terminé, un niño chiquito del frente susurró. ¿Puede leer otro? Sonreí. ¿Qué tal la próxima semana? Desde entonces voy cada jueves. Leo, escucho, les ayudo a descifrar palabras demasiado grandes para sus bocas. Y en algún lugar entre sus risas y el roce callado de páginas, empecé a sentir algo que nada tenía que ver con justicia o dinero. Era paz, la que no compras, la que construyes. Una tarde, doña Elvira pasó mientras yo acomodaba libros donados. Se recargó en el marco viéndome ordenar el estante por autor. ¿Te das cuenta de que podrías estar en cualquier parte del mundo? Ahora, dijo. Estoy, respondí. Exacto donde quiero. Sonrió acercándose. A Arturo le hubiera encantado esto. Asentí. Diría que por fin dejé de arreglar las historias de todos y volví a leer la mía.
Nos sentamos juntas un rato sin palabras, solo el giro callado de páginas y el zumbido leve del ventilador. Antes de irse, doña Elvira tocó la placa junto a la puerta. «La nombraste bien», dijo. «Persistencia callada, esa eres tú». Cuando el salón se vació esa tarde, me quedé a cerrar. La última luz del día entraba por los ventanales altos cayendo sobre las letras de bronce, con el nombre de Arturo. Me acerqué y quité el polvo del borde como solía alisarle el cabello cuando se quedaba dormido leyendo. En el escritorio uno de los niños había dejado una nota en lápiz. «Gracias por los cuentos». La doblé con cuidado y la guardé en mi cuaderno. Afuera la lámpara sobre los escalones de la biblioteca se prendió. Su brillo se reflejaba tenue en los cristales, la misma luz cálida en la que había aprendido a confiar, la luz que cumplía su promesa, sin necesitar ser ruidosa. Mañana volvería a leer. Era primavera otra vez. El aire olía a sal y tierra, la misma mezcla que siempre subía del malecón, cuando el viento se ponía tibio. Tenía pan en el horno, tulipanes floreciendo a lo largo de la barda y harina en las mangas. La casita junto al mar había encontrado su propio ritmo callado, firme, vivo en detalles pequeños. Oí el timer del horno y saqué la hogaza con cuidado. La corteza estaba perfecta, dorada y partida en medio, justo como le gustaba a Arturo. La puse a enfriar y abrí la ventana. El olor a pan fresco se coló al porche llevado por la brisa suave de la tarde. La lámpara de latón de afuera ya brillaba, sus palabras grabadas atrapando la luz construida con límites, guardada con respeto. Había pasado un año desde que la colgué. Un año desde que dejé de esperar disculpas que nunca llegarían. Junto a la lámpara en el vestíbulo colgaban dos cosas enmarcadas: el boleto ganador y una foto de Arturo cargando a un César chiquito. Las mejillas del niño embarradas de mermelada, los dos riendo. Una vez pensé en bajarla, pero prudencia me dijo que no. El recuerdo no necesita permiso para cambiar, dijo. Solo necesita dónde quedarse. Tenía razón. Se quedó. Un golpe suave en la puerta. Doña Elvira estaba afuera con sus guantes de jardinería, puestos una maceta de romero en las manos. ¿Todavía horneando?, preguntó sonriendo. «Todavía respirando», dije abriendo la puerta. «Entra antes de que se enfríe el pan». Entró mirando el boleto enmarcado en la pared. «¿Alguna vez piensas en mudarte otra vez?». No, dije. «Por primera vez en mi vida estoy exactamente donde debo». Asintió poniendo el romero en la mesada. «Entonces plántalo junto a los escalones. Para la suerte». Nos sentamos a la mesa partiendo pan y hablando de todo lo que no dolía a sus nietos, los niños de la biblioteca, los pájaros que anidaban en mi lámpara cada primavera. No era la felicidad ruidosa, pero llenaba el cuarto con facilidad. Cuando se fue el sol, estaba abajo sobre el mar. La acompañé a la reja. Vi su carro desaparecer por el camino callado. Luego me quedé un rato escuchando cómo arrancaban las ranas a lo largo de la orilla. La luz del porche echaba su círculo cálido sobre los escalones. Adentro en mi escritorio había una carta que aún no enviaba papeles, confirmando la aprobación final de un fondo de becas que creé por la biblioteca. El Fondo Arturo y Rosalba Tejeda para madres solteras que continúan estudios. La había firmado con mi apellido de soltera, Rosalba Tejeda, por primera vez en décadas. Verlo en tinta me hizo pausar, no de tristeza, sino de completitud. Había vivido como esposa, madre viuda, mujer agraviada y al fin mujer definida por su propio nombre otra vez. El sonido del mar se profundizó con el viento. Apagué la lámpara de mi escritorio dejando que la luz de latón del porche llenara el cuarto. Brillaba sobre la pared donde colgaban el boleto y la foto lado a lado. La sonrisa de Arturo en esa foto todavía traía algo firme, como si supiera que la vida encontraría forma de equilibrarse al final. Cerré la carta, la sellé y la puse en el montón de salida junto a la puerta. Mañana la llevaría al correo, pasaría por la biblioteca, tal vez leería otro cuento a los niños.
Afuera los tulipanes se mecían con la brisa y la lámpara parpadeó una vez, antes de afirmarse otra vez. Me quedé en el umbral respirando el olor a pan romero y primavera. Algunos premios se gastan una vez, otros se viven.